Esperar, estoy viendo cómo se conectan. Muy bien, tenemos 40 y estoy viendo el chat. Un segundo, lo estoy ordenando. Aquí, buenos días, me están saludando, así que los saludo a todos. Buenos días. Y estoy terminando de acomodarme. Ok, ya está. Entonces, bienvenidos nuevamente, como si estuviéramos en la sala. Y el tema de hoy es sistema y transformación de unidades. Es el primer bloque de física, primera sesión del módulo de física, como aparece ahí. Recuerdo que tenemos módulos de matemática y módulos de física que se van alternando. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo esencialmente podemos transformar unidades, ver la idea de las unidades y cómo se transforman unas en otras en diferentes sistemas, que es algo bien sencillo y básico, pero que es importante no equivocarse, ¿ya? Entonces hay una serie de conceptos que hay que comentar. ¿Qué es lo que es una cantidad física? Vamos a introducir un poco el lenguaje. Una cantidad física es una propiedad de un fenómeno o sistema que es mensurable, o sea que se puede medir. ¿Y qué es lo que es medir? ¿Qué es medir? Es comparar. Comparar el objeto que estoy midiendo o el fenómeno que estoy midiendo con algún patrón. La palabra patrón es importante. Entonces ustedes pueden ver esta figura que yo tengo acá el objeto y aquí tengo el patrón. En este caso es una longitud lo que estoy midiendo a través de un patrón de distancia que puede ser una regla. Muy bien, entonces de esa manera podemos definir distintas cantidades físicas. Ahí les recuerdo apagar su micrófono, por favor, para que no haya problemas de audio. Eh, entonces, hay cantidades básicas y cantidades derivadas. Las cantidades básicas son las que tienen un patrón directo. Por ejemplo, el tiempo, la masa, la longitud son los típicos patrones de la mecánica. La longitud se mide con reglas, la masa con balanzas y el tiempo con relojes. Y a partir de esas cantidades básicas yo puedo hacer cantidades compuestas o derivadas que constituyen no solamente la medición, sino que un cálculo luego de ella. Por ejemplo, la velocidad o la rapidez, que sería distancia dividido por tiempo. Acá podemos ver una medición en una balanza. Esta foto que aparece acá no soy yo, no es mía, porque yo no mido eso. Mi peso, mi masa es un poco mayor, así que esos pies no son los míos. Em, la magnitud física acá sería entonces el valor, 65, y la unidad sería eso que está acá. Esa es la unidad, ¿no es cierto? Los kilogramos. Y el conjunto del valor con la unidad nos da lo que se llama la cantidad física, que es esto que está aquí. Es decir, la masa sería mi cantidad física, que tiene un valor de 65 kilogramos. Entonces es muy importante especificar en qué unidad estoy midiendo esa magnitud física, porque el 65 solo no significa nada. Tiene que estar acompañado de la unidad.
Entonces, la magnitud se obtiene por la comparación directa de un patrón, como dice acá. ¿Ah? Ahí está la magnitud, la comparación directa de un patrón. Y como ustedes seguramente saben, siempre hay una incertidumbre. Y corresponde en este caso a la menor magnitud que puede medir un instrumento. Es decir, cada vez que yo mido algo, no tengo infinitos decimales, sino que siempre hay una incertidumbre, algo que yo no conozco. Entonces va a depender de la precisión que esté diseñado el instrumento. Ustedes pueden ver de que en este caso este instrumento tiene un decimal, así que tiene una incertidumbre de 0,1. En cambio este tiene dos decimales, tiene una incertidumbre de 0,01. Por lo tanto, si ambos se miden en gramos, este que está aquí tiene mayor precisión, ¿no? Y es todo un tema de la física experimental especialmente, cómo medir cantidades con precisión, y siempre uno tiene que estar claro de cuál es la incertidumbre involucrada en tu medición. Ahora vamos a introducir la idea de la cifra significativa. La cifra significativa, que es el número de dígitos con que se presenta una magnitud, ¿ya? Número de dígitos. Entonces, sin considerar ni los ceros a la izquierda, ni las potencias de 10. Entonces, acá vemos que si tengo que la masa de esta manzana, que está aquí, es 82,2 gramos, tenemos tres cifras significativas. Y si tengo un instrumento o una balanza que mide esa masa de la manzana con dos decimales, o sea, 82,23 gramos, tengo entonces cuatro cifras significativas. Entonces, ¿cuál es el caso de los ceros? Los ceros que no cuentan. Por ejemplo, el cero que aparece en este, como está a la izquierda, no cuenta, así que tengo una sola cifra significativa. Y acá tengo un solo cero a la izquierda y tengo dos cifras distintas de cero, así que tengo dos cifras significativas. Por último, aquí tenemos el radio de la Tierra. ¿Ah? Les recuerdo que todo indica que la Tierra es una esfera. ¿Ah? Hoy día hay gente que piensa lo contrario, pero yo pienso que todos los datos experimentales nos indican que la Tierra es una esfera, que no es plana, y por lo tanto tiene un radio. ¿Ah? Es aproximadamente esférica, obviamente. Así que estoy mirando si hay algún problema en el WhatsApp, pero veo que, o sea, en el chat, pero veo que está todo bien. Entonces, el radio de la Tierra estaría indicado usando la notación científica como 6,37 por 10 elevado, así, por 10 elevado a 3 kilómetros. Entonces, la cifra significativa corresponde a eso, tiene tres cifras significativas. ¿Okay? Aquí aparece algunas reglas de cómo trabajar con cálculos y las cifras significativas. Entonces, si hay multiplicación o división, el resultado debe tener el número de cifras significativas de la cantidad básica con menos cifras significativas. Eso. Entonces acá tengo, por ejemplo, una distancia que es 123,2 metros, aquí, que tiene cuatro cifras significativas. El tiempo que se ocupó en recorrer esa distancia se midió con un reloj que nos dio un resultado de 2,9 segundos, por lo tanto tiene tres cifras significativas. Cuando yo calculo la rapidez, que corresponde a calcular la distancia dividido por el tiempo, entonces 123,2 dividido por 12,9. Entonces tengo arriba cuatro cifras significativas y arriba y abajo tres. Así que el resultado lo tengo que dejar con 3. Eso es lo que nos está indicando esta regla, ¿ya?
No vale la pena poner más decimales a la derecha porque el número con menor cifra significativa en este caso es 3 y me quedo con ese valor. Ahí tengo un criterio para elegir cuántos decimales tiene que ocupar. Que siempre es una pregunta recurrente, digamos, en las pruebas, por ejemplo. ¿Con cuántos decimales se deja el resultado? Bueno, aquí tienen un criterio. Si sumo, el resultado estará dado por la cantidad con mayor incertidumbre. Ese es el criterio. Es decir, con menos números decimales después de la coma. Entonces acá tengo, por ejemplo, el caso anterior, el de la manzana. Si ustedes se acuerdan, 82,2. Imagínense que tengo dos manzanas iguales y con una balanza obtengo 82,2 y con la otra 82,23. Entonces, quiero sumar la masa total de manzana que tengo. Entonces la masa 1 vale 82,2, la masa 2 82,23. La de arriba tiene, con la primera balanza tengo 3 cifras significativas y abajo tengo 4 cifras significativas con una incertidumbre 0,1 acá y 0,01 en la otra balanza. Entonces la sumo y me quedo entonces con el valor con un decimal porque esa es la balanza que tiene mayor incertidumbre. En este caso son 4 cifras significativas con incertidumbre de 0,1. Muy bien. Tenemos entonces el sistema de unidades. El sistema de unidades es un conjunto de nombres que se le da a distintos patrones. Entonces, por ejemplo, el metro. El metro es un patrón de distancia o de longitud y existen otros patrones que nos dan longitud, como por ejemplo el pie o la yarda. Así que el conjunto de esos nombres o de patrones elegidos nos da lo que se llama un sistema de unidades. Así que, ¿qué es lo que dice acá? El conjunto de unidades de medida, patrones consistentes, normalizados y uniformes, los que se deciden en común acuerdo entre las comunidades. Entonces, esto es importante porque es una cosa social, en el sentido de que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos cómo vamos a medir las distancias para que podamos comunicarnos. Esa es la idea. Así que desde el año 60, como aparece aquí en la clase, tenemos que hay un sistema que se llama el Sistema Internacional de Unidades, el SI, que es el que la idea es que todos los países ocupen. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las cantidades básicas del sistema internacional? Las cantidades básicas son el kilogramo, el segundo para el tiempo y el metro para la distancia. Y esas cantidades hay que definirlas. Entonces, hasta hace poco el kilogramo correspondía a la masa que había de un cilindro de platino iridio que estaba en una oficina cerca de París, en un pueblito que se llama Sèvres, que se llama Sèvres, todavía existe. ¿No? Entonces, ustedes van con su balanza y pueden comparar un patrón chileno con ese cilindro que está ahí. Después, para definir el tiempo, se ocupan oscilaciones de radiación emitidas por átomos que son muy precisas y con eso se pueden construir relojes atómicos que no se atrasan nunca, se pueden atrasar un segundo en millones de años. En este caso, por ejemplo, se puede ocupar los periodos de la radiación emitida por dos niveles del estado fundamental del átomo de cesio. Ustedes se pueden entretener averiguando exactamente qué significan más o menos estas cosas. Y hace poco hasta hace poco se usaba una barra de platino iridio para definir el metro, pero debido a las fluctuaciones de temperatura, esa barra no tenía una longitud muy constante, así que lo que se definió fue la velocidad de la luz como constante, cosa que nos garantiza la teoría de la relatividad de Einstein, que ha sido súper comprobada, y el metro sería una cantidad de distancia que recorre la luz en un cierto tiempo, en este caso en esa cantidad de segundos.
la cantidad de distancia que recorre la luz en esa cantidad de tiempo es 1 metro. ¿Ah? Muy bien, más o menos todos estamos familiarizados con estas unidades. Obviamente que todo este tema de la metrología y de los patrones es súper específico y complicado y interesante, digamos, en el sentido de que no es fácil, ¿ah? Ponerse de acuerdo y definirlos bien. Pero en este caso nos vamos a quedar con la idea más intuitiva de qué es lo que es 1 kilogramo. O sea, toda la gente va a comprar 1 kilo de pan, o sabe más o menos ver la hora y tiene idea de cuánta tela comprar para hacer un ropa, por ejemplo, así que sabe los metros. ¿Ok? Y vamos a aprender a manipular estas cosas. Entonces, acá tenemos un resumen, tenemos que la longitud, entonces el patrón va a ser el metro con el símbolo M. La masa va a ser el kilogramo con esa, esa letra para designar, la K y la G, kilogramo. Ya vamos a ver que la K corresponde a un prefijo que es una potencia de 10. El tiempo vamos a la letra S, y hay otros patrones distintos a estos tres que son los más conocidos, ¿no es cierto?, de la mecánica. En electricidad aparece el ampere como patrón de corriente, es decir, cuánta carga eléctrica pasa por unidad de tiempo. Y también en termodinámica se ocupa el Kelvin para la temperatura absoluta. Es decir, la temperatura mínima que existe es 0 grados Kelvin, el cero absoluto. Algunas cantidades físicas derivadas, la típica podría ser la velocidad o la rapidez, que corresponde a distancia dividido por tiempo. Y por lo tanto, si yo mido las distancias, la unidad va a ser metro, lo mido la distancia en metro, acá voy a poner metro, y eh, el tiempo lo mido en segundos, me va a quedar metros partido por segundo. Por ejemplo, si recorro 100 metros, esto sería en un tiempo de 10 segundos, la rapidez, la velocidad o la magnitud de la velocidad sería 100 metros, ahí está la D, dividido por 10 segundos. Entonces ustedes ahora calculan los números acá y le queda que V es igual a 10 y el metro partido por segundo lo dejan tranquilo igual. Y ahí calcular. Así que con las unidades yo las trato como si fueran números, como álgebra, ¿ya? Em, es decir, yo puedo simplificar unidades que son iguales. Por ejemplo, acá puedo simplificar si tengo metros cúbicos por segundo al cubo dividido por metro por segundo. Yo puedo simplificar entonces ese que está aquí con ese y me aparece un 2 acá. Puedo simplificar ese que está ahí con ese y aparece un 2 ahí. Y me queda entonces ese resultado como luego de la simplificación. Así nos vamos a encontrar con distintas unidades compuestas a lo largo de la carrera, ¿ya? Dependiendo del tipo del área de la física que vamos a ver. Por ejemplo, en mecánica se ven estas que aparecen acá. Ya acabamos de hablar de velocidad, que es distancia partido por tiempo, entonces metros partido por segundo en el sistema internacional, o la aceleración, que mide el cambio de velocidad en el tiempo, así que les queda metro dividido por segundo, todo eso dividido por segundo, lo cual les da metros partido por segundo al cuadrado, que es lo que aparece acá. La fuerza, vamos a ver que la fuerza es masa por aceleración y por lo tanto es kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Y eso se llama Newton, en honor a Newton que introdujo su segunda ley donde aparece la fuerza. La presión es Newton sobre metro cuadrado. Es fuerza distribuida en área. ¿Ah? Y Newton es kilogramo por metro por masa por aceleración, dividido por metro cuadrado. Por lo tanto,
Si ustedes hacen el álgebra acá de fracciones, que ya quedamos expertos ayer, les va a quedar kilogramo dividido por metro por segundo cuadrado. Y así otras, por ejemplo, el joule, que es la unidad de energía, es newton por metro. Y si ustedes reemplazan lo que es un newton, que es kilogramo metro partido por segundo cuadrado por metro, les queda kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. Así, que es lo que aparece aquí. Y así se pueden entretener. La potencia se mide en watts, que corresponde a joule dividido por segundo. Un watt es joule partido por segundo, es decir, es esto que está acá, es kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo, que es lo que aparece ahí. Por último, la frecuencia, que es hertz, corresponde a cuántos ciclos se hacen por tiempo y se divide entonces en 1 sobre segundo. Aquí les muestro a continuación la unidad de los prefijos, perdón, lo que se pone al frente de algunas unidades que representan potencias de 10. ¿Ah? Las típicas conocidas son, hoy día todo el mundo conoce los gigas, hablan de cuántos gigas tiene de memoria un asunto o cuántos megas tiene de velocidad algo en un procesador, por ejemplo. Los kilos lo ocupa la gente para comprar pan. Los hecto, que es 10 elevado a 2, corresponde a, por ejemplo, una hectárea sería un área de 100 por 100 metros, o sea, 10 elevado a 2 metros por 10 elevado a 2 metros, es una hectárea. Deca es 10 elevado a 1, las cosas chicas, por ejemplo, deci no se ocupa tanto, pero centi sí, en centímetro, ese es conocido, o milímetro o ml serían los mililitros. Acá aparece una interesante que es micro, que es una letra griega, mu. Eso es 10 elevado a menos 6. Y se ocupa, por ejemplo, en biología, los micrómetros. Por último, está muy de moda ahora, los nanómetros, corresponde a 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 9 metros, que es la escala atómica. Y de aquí viene lo que se llama la nanotecnología. La nanotecnología corresponde a hacer cositas o maquinitas o aparatitos o dispositivos de la escala de ese tamaño. Así que, bueno, va a ser importante que ustedes relacionen estos prefijos con un número. A continuación, cuando hagamos algunos ejemplos, van a ver yo los cambio esa letra por ejemplo, el centi lo cambio por 10 elevado a menos 2. ¿Ya? Ahora, existe, por supuesto, históricamente otras unidades, como por ejemplo el sistema anglosajón, o sea, en Estados Unidos, Inglaterra, en vez de usar metro, tradicionalmente han usado lo que se llaman los pies. El pie viene eh, el pie de Luis XIV, así que también usan las yardas, que era el brazo de un rey inglés, o las libras es una unidad de masa que es más o menos medio kilo. ¿Ya? Otro sistema que se usa es este que está acá, que es el CGS, que tiene que ver con centímetro, eso es centímetro, gramo, segundo, en vez de usar metro, kilogramo, segundo. Así que uno tiene que tener la libertad de poder pasar de un sistema a otro sin problema. ¿Ya? Se está tratando de usar el sistema internacional.
para que nos pongamos todos de acuerdo, ¿ok? Ya, entonces, en lo que me queda el tiempo, que son como 15 minutos al parecer, vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, lo que aparece acá es el enunciado. Yo les voy a proponer eh, mi manera de hacerlo. ¿Ya? Si ustedes revisan los apuntes de la sesión 1 de física, en esta parte, en estos ejemplos están resueltos de una cierta manera, y yo les voy a proponer la mía, que a mí me parece, es la mía porque me acomoda a mí, ya, obviamente. Eh, Así que yo les voy a mostrar cómo lo hago yo. Imagínense acá que tengo la equivalencia de entre kilogramo y libra. Entonces me están diciendo que una libra corresponde a 0,45 kilogramos. ¿Ya? Ese es un dato. Entonces quiero saber cuántas libras corresponde a una masa de 3,45 kilogramos. O sea, si yo tengo una masa M, esto es una masa, ¿ya? Un objeto que tiene una masa de 3,45 kilogramos, ¿a qué corresponde el libra? Entonces, yo lo que quiero hacer es cambiar este kilogramo que aparece aquí en libra. Y para eso, despejo de acá un kilogramo, corresponde a 1 sobre 0,45 libras. Por lo tanto, para transformar acá, dejo el 3,45 tranquilo ahí, y donde dice kilogramo pongo 1 dividido por 0,45 libras. Y ahora, junto esto, todos los números los calculo y dejo la unidad en letras tranquilo ahí. Y si ustedes hacen ese cálculo, yo lo verifiqué, les da 7,67 libras. Otro ejemplo. Tengo una distancia, tengo micrómetro, entonces tengo una distancia de, que son 1520 micrómetros. Entonces quiero saber cuánto vale D en milímetros. Entonces me acuerdo yo que lo que es micro corresponde a 10 elevado a menos 6, es un número, ¿ya? Y mili corresponde a 10 elevado a menos 3. Así que el D, dejo el 1520 tranquilo ahí, donde dice mu, que es la letra griega mu, que es 10 elevado a menos 6, pongo 10 elevado a menos 6. Así que tengo mi distancia en metros. 1520 es 10 elevado a menos, por 10 elevado a menos 6 metros. Eh, Ahora, como el mili es 10 elevado a menos 3, aquí hay varias maneras de hacerlo. Lo más fácil para mi gusto es escribirlo así. Usando la ley de las potencias, yo puedo escribir el 10 elevado a menos 6 como 10 menos 3 por 10 elevado a menos 3 metros. Y esto que está aquí es lo mismo que milímetro. Em, por lo tanto, tengo que D es igual a 1520 por 10 elevado a menos 3 milímetros. Y el 10 a menos 3 me hace correr la coma hacia la izquierda. Y por lo tanto, llego al resultado que es de 1,52 milímetros. Voy a borrar ese cero que no sirve mucho ahí. Yo lo que les recomiendo es que después, cuando estén terminada la clase o durante el día, bueno, probablemente van a hacer otras actividades también, repitan estos ejercicios con su manera de hacerlo, ya sea mirándolo a punta con la mía y para que se convenzan cómo se hace, ¿ya? No solamente se queden con mirando esto. Ok, me queda todavía 10 minutos, vamos a hacer más ejemplos.
dice, determine a cuántos metros cuadrados equivalen 25 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Si son milímetros cuadrados, representa un área. Voy a poner A es igual a 25 milímetros cuadrados. Y me están preguntando a qué equivale en metros cuadrados. Entonces, lo primero es que antes de hacer ninguna transformación, tengo que tener claro de que 25 milímetros cuadrados es un área que va a quedar un número pequeño si lo escribo en metros cuadrados, porque un milímetro cuadrado es mucho más chico que un metro cuadrado, ¿no es cierto? Así que el número que me va a quedar en metros cuadrados va a ser pequeño. Ahí está el resultado, ustedes ya lo están viendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que mili, o sea, un milímetro, es lo mismo que 10 elevado a menos 3 metros. Ya, ahí está el mili. Entonces, el área va a ser 25. Voy a escribir ahí el milímetro y donde dice mili pongo 10 elevado a menos 3 metros. Pero está al cuadrado. Así que ahora ocupa la ley de las potencias. Eso es lo mismo que 25 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado, metro al cuadrado. Y esto que está acá corresponde a 10 elevado a menos 6. Es decir, el área es 25 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados, que es el resultado correspondiente. Me quedan dos ejemplos más y damos por terminada la clase. Creo que va a alcanzar justo. ¿Ah? Transforme, dice, 150 newton por metro a kilopondio por centímetro. O sea, kp por centímetro. Donde el kilopondio es también una unidad de fuerza cuya conversión a newton es un kilopondio igual a 9,8. Entonces, un kilopondio es igual a 9,8 newton. Corresponde al peso de una masa de 1 kilogramo. Entonces de acá yo puedo deducir inmediatamente que un newton es igual a 1 sobre 9,8 kilopondios. Ya despejo nomás, paso dividiendo el 9,8. Y tengo la conversión inversa. Por último, yo sé que un metro, voy a escribir aquí, un metro corresponde a 10 elevado a 2 centímetros. ¿No es cierto? A 100 centímetros. Porque centi, que está acá, es 10 elevado a menos 2. Así que si ustedes lo multiplican, eso les da 1 y les queda un metro igual a un metro. Entonces voy a reemplazar en el 150 newton por metro. Dejo el 150 tranquilo. Donde dice newton pongo 1 sobre 9,8 kilopondio por metro, que es 10 elevado a 2 centímetros. Y junto los números a la izquierda y las letras a la derecha. Y después calculo este número y ustedes pueden verificar que les da 1530. Yo lo hice anoche, digamos, kilopondio por centímetro. Así que ese número que está aquí corresponde a este número que está acá. Y el último ejercicio es una velocidad. Entonces dice, tengo una velocidad que es 60 metros partido por segundo. Y yo quiero saber cómo se escribe v en millas por hora. Muy bien, entonces me dicen que una milla corresponde a 1609,34 metros. Por lo tanto, un metro, si yo divido acá, es 1 sobre 1609,34 millas. Simplemente despejo el metro para sacar la operación inversa. Equivalentemente, yo sé que una hora corresponde a 60 minutos y un minuto
corresponde a 60 segundos. Así que una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, un segundo es 1 sobre 3600 horas. Así que ahora estoy en condiciones de reemplazar donde dice metro y donde dice segundo, y me queda que V es igual a 60, lo dejo tranquilo. Donde dice metro pongo 1 sobre 1609,34 millas. Ahí está el metro. Y donde dice segundo es 1 sobre, así que es 1 sobre 3600 horas. Por lo tanto, les queda 60 por 3600 dividido por 1609,34 millas por hora. Si juntan los números a la izquierda y las letras a la derecha. Y este número que está acá, ustedes lo pueden verificar, les va a dar ese resultado que está ahí, que es 1,3 por 10 elevado a 12. Muy bien, se me acabaron los ejercicios y los ejemplos. Vamos a dejar la clase hasta aquí porque me queda 2 minutos para que se acabe esta reunión, pero logré cubrir toda la clase, así que estoy feliz, ¿ya? Les recuerdo que el plan es ahora voy a mirar la grabación y hacer alguna edición y hacérsela llegar para que la vean. Que tengan buen día y que les vaya súper bien en sus talleres. Chao.